revisa y evalúa todo lo que genera la IA. No se trata de aprender o reaprender más cosas, sino más bien es de cómo podemos incluir a la IA en estos procesos que ya teníamos y tratar de entender que la inteligencia artificial no es magia, no es un botón mágico que nos hace todo, sino que tenemos que especificar muchas cosas, tenemos que preparar nuestro proyecto. Si lo hacemos de esa manera, si seguimos estas reglas y nos obligamos a entender el negocio, entender las tareas que estamos haciendo, pues va a ser mucho más fácil trabajar con estas nuevas herramientas que vienen cada vez más poderosas. Bienvenidos sean todos y todas a una nueva edición de DevOps, el podcast donde tratamos de compartirte nuestras experiencias a lo largo de nuestra carrera en este mundo de tecnología, de este mundo tan bonito que tiene mucha innovación, mucho crecimiento, pero también muchas frustraciones cuando no sabemos cómo hacer algunas cosas. Mi nombre es Juan y el día de hoy, por motivos de fuerza mayor, mi compañero Douglas no va a poder acompañarnos. Así que el día de hoy recae en mí poder llevar la plática de esta ocasión. Estamos en 2026, así que mucho de lo que se habla hoy en día es inteligencia artificial y hemos visto, ¿no?, cómo hay muchos avances, muchos estudios, muchos ejemplos que vemos por ahí. Sin embargo, algo que al menos a mí no me sale mucho en YouTube y en las demás redes sociales son testimonios de cómo realmente lo están utilizando en su día a día las personas en su trabajo. Así que eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Quiero compartirte cómo yo estoy utilizando la inteligencia artificial en mi trabajo y en mi día a día. Y bueno, para que te des una idea, yo tengo ya alrededor de 10 años de experiencia en la industria como programador profesional y he trabajado en diferentes industrias, diferentes empresas con diferentes requerimientos, cada una de ellas, ¿no? Desde hace un tiempo he venido utilizando la inteligencia artificial de más a mayor, en mayor medida. Y bueno, creo que muchos recordarán cuando GitHub Copilot empezaba, cuando teníamos estos súper autocompletadores de código, lo cual era increíble. Para mí me volaba la mente, ¿no? Poder ver que escribía una parte de una función y automáticamente me autocompletaba todo el resto. Para lo que podemos hacer hoy en día, eso ya lo vemos como algo casi arcaico, podríamos decir. Pero lo menciono porque quiero mencionar que yo he venido siguiendo el crecimiento de estas herramientas desde hace mucho tiempo. De hecho, recuerdo allá por el 2017, 2018, ver un poco de lo que se empezaba a hablar en ciertos grupos, empezaban a sonar lo que eran las redes neuronales. En su momento no quise involucrarme, ahora me arrepiento, ¿no? ¿Quién para saber? Pero, de nuevo, menciono estas cosas para que los que sean nuevos en este video entiendan un poco de dónde viene mi conocimiento sobre estas herramientas, al menos como herramientas, ¿no? Y como útil, como usuario a tiempo completo de lo que es la inteligencia artificial y en modo agéntico y todo esto, ya tengo alrededor de, pues, yo diría como un año de ser tiempo completo. Hace mucho tiempo que no me dedico a escribir código línea por línea, lo cual al inicio me asustaba, al inicio me sentí incómodo por ese motivo, por no poder tener el control total de lo que escribo el código, pero con el tiempo he podido ir afinando mis flujos de trabajo, he podido ir afinando las instrucciones que se le va dando a la inteligencia artificial y he ido acostumbrándome también un poco al flujo. Y ojo, tampoco quiero que tengas la idea de que no toco tu código para absolutamente nada. Realmente hay ciertas ocasiones donde lo mejor es ir directamente, escribir el código que necesitamos y listo, ¿no? Arreglar lo que se tenga que arreglar o agregar lo que se tenga que agregar. Todo depende de la cantidad. En lo personal, yo te diría que donde yo le veo el mayor beneficio a este tipo de trabajo es cuando tenemos que hacer cambios o fixes o, bueno, cambios en general al código que requieran tocar demasiadas partes del código. Si yo necesito solamente modificar una función, no le veo el beneficio a utilizar una inteligencia artificial cuando lo puedo hacer yo directamente.
Tal vez podría utilizar la IA para preguntar y razonar algunas cosas, pero para escribir el código lo puedo hacer. Ahora, cuando ese código involucra cambiar diferentes partes de nuestro sistema total, ya sean múltiples archivos, múltiples directorios, múltiples incluso microservicios, con migraciones de datos, migraciones de tablas, y todo esto, pues ahí sí, creo que es un gran beneficio poder tener una herramienta que hace todo el código automáticamente. Así que bien, para ya estar entrando en materia, lo que te traigo hoy son algunos consejos que creo que te pueden ayudar a mejorar tu flujo de trabajo. No son reglas escritas en piedra, no son reglas que aplican a todos los casos. Alguno que otro te voy a ir mencionando en qué casos sí, en qué casos no. Pero en general son mis consejos, los consejos que yo he tratado de ir afinando con el tiempo y que hoy en día me funcionan mucho. Me funcionan tanto para proyectos que ya tienen mucho tiempo. De hecho, estoy trabajando en un proyecto que tiene alrededor de 15 años y lo estoy ahora introduciendo código con inteligencia artificial y puedo trabajar en ello de la mejor manera, ¿no? También funciona para proyectos totalmente nuevos. Bueno, tenemos una idea en mente y queremos realizar una aplicación, queremos crear los, el backend, el frontend, la aplicación móvil y todo utilizando IA, queremos vibe codear, ¿no? Entonces, para todo esto, creo que te van a servir estos consejos. Así que bien, empecemos y vayamos al grano. El primer consejo que te tengo va a ser, y bueno, antes de entrar, muchos de estos, cabe aclarar que no son grandes descubrimientos. De hecho, se podría decir que son regresar a nuestras raíces, si lo quieres ver de alguna forma, ¿no? Porque perdón, el primer consejo que te traigo es tener un patrón de diseño claro y bien definido. ¿A qué me refiero con patrón de diseño? Bueno, un ejemplo claro, ejemplo muy práctico es el famoso Domain Driven Design o Clean Architecture o arquitectura hexagonal o todas estas diferentes arquitecturas. Generalmente se le llama pues eh, un patrón de diseño, un design system, design pattern. Bueno, algunos tienen diferentes nombres o con el tiempo se han ido resignificando las palabras, pero a lo que quiero llegar es tener un patrón donde sea fácil entender por qué una carpeta va en un lado, por qué un archivo va aquí, por qué está por allá, por qué le pasamos parámetros de esta manera y no de otra. Todo eso es necesario tenerlo ya muy bien entendido y, si es posible, especificado en alguna parte de nuestro proyecto para que la inteligencia artificial pueda saber qué es lo que tiene que hacer y más importante aún, que no vaya a mezclar cosas. Algo que a mí me gusta mucho y si me has seguido en el otro canal de Gopher Engineer, has notado que yo utilizo mucho lo que es Clean Architecture. Eso es algo que me gusta mucho. Y bueno, algo muy simple es que tenemos el sistema definido en diferentes capas y algo que me ha pasado mucho con la inteligencia artificial es que si bien el código funciona y hace la tarea, incluso puede arreglar bugs, a veces empieza a mezclar partes del código que no deberían ir en una capa y la pone en otra. Entonces eso, si bien como dije funciona, para nosotros que ya sabemos cómo se tiene que hacer un sistema y un software bien hecho, pues no es lo mejor, ¿no? Así que ese sería mi primer consejo. Dedíquenle el tiempo a entender esos patrones, dedíquenle el tiempo a saber cuál deberían utilizar o cuál es el que realmente les apetece mejor y bueno, implementarlo y apegarse a eso. Porque si nosotros nos apegamos, la inteligencia artificial se va a apegar a ella también. El segundo ejemplo va muy ligado con esto y es algo que vamos a ver en todos lados. No importa si utilizas inteligencia artificial o no, es definir lo que son los estándares. Estándares de naming conventions, cómo debemos separar, como decía antes, ¿no? Las carpetas, los archivos, cómo debemos crear las estructuras de datos. Por ejemplo, las estructuras de datos en el lenguaje de programación o las estructuras de datos en la base de datos. Puede ser una base de datos no SQL o SQL y definir todas estas cosas. Este es un consejo que puede pasar desapercibido porque parece obvio, pero realmente ayuda mucho. Algo que me pasaba mucho al inicio, a pesar de que en nuestro grupo de trabajo teníamos estos estándares ya definidos entre nosotros, no estaban tan bien enmarcados para la IA. Así que a veces creaba
paquetes utilizando ciertos estándares que están por ahí en Internet, que son válidos, pero no eran los estándares que nosotros teníamos en la empresa. Y eso creaba conflicto porque luego teníamos que regresar, reescribir o a veces a alguien se le pasaba por alto, no voy a decir quién, pero comiteaba el código, hacía un PR y luego alguien más revisaba, ok, esto no está bien por esto y esto, y pues tocaba. En fin, es una pérdida de tiempo para uno y para los demás, así que tener todo muy bien enmarcado desde el inicio realmente te va a ayudar a mejorar el flujo de trabajo en general. Para mejorar esto, para evitar ese tipo de cosas, esto me lleva al siguiente consejo. El siguiente consejo para mí creo que fue uno de los cambios más grandes que tuve al momento de trabajar con la IA, de trabajar de una manera muy a gusto, podría decir. Antes, como dije, me cambiaba cosas y tenía que estar muy pendiente de los cambios que hacía la IA. Si bien me ahorraba el tiempo de escribir muchos archivos a la vez, sí tenía que estar pendiente, ¿no? Y bueno, el tercer consejo que traigo es el de escribir y evitar descargar los skills, los famosos skills de la IA. Hoy en día es muy fácil encontrar los skills para, para Python, para Golang, para C++, para trabajar con diferentes librerías en diferentes lenguajes. Si estamos trabajando con Java, tenemos un skill para Spring Boot específicamente. Si estamos trabajando con Go, un skill específicamente para Gin, para Echo, para muchas otras cosas, ¿no? Y si bien puede ayudar a descargar los skills porque ya tienen todo hecho, mi consejo es evitarlo por dos motivos. El primero es la seguridad. Ya se han visto vulnerabilidades al momento de simplemente descargar el código de Internet, porque pues trae ciertas inyecciones de prompt injection, donde pues la IA empieza a hacer otras cosas que no esperábamos porque no se ve. Cuando lo leemos en el navegador, lo leemos en otra parte. Si quieres descargar uno, yo pues tal vez te podría dar un consejo extra, es leerlo literalmente todo y leerlo con un editor de texto que no te muestra ningún carácter especial, porque si lo leemos en el navegador, pues el navegador tiene una manera de renderizar. Así que puedes leerlo con un text editor, como lo que es Vim o el bloc de notas, etcétera. Pero bueno, la ventaja más grande y el motivo por el que yo evito descargarlo, el segundo motivo, es porque podemos tener skills a la medida. Skills, bueno, para los que no están muy al tanto de qué son los skills son pues nada más que archivos Markdown dentro de nuestro proyecto que la IA puede cargar. Estos archivos lo que tienen son indicaciones de cómo trabajar con diferentes pedazos de código dentro de nuestro proyecto. Un skill, por ejemplo, podría ser cómo crear las tablas dentro de nuestra base de datos. Y este skill pues le va a indicar cómo hacerlos, el naming convention, qué cosas debería hacer, cuándo incluir un índice, etcétera, etcétera. O podríamos tener otro skill que se refiere a cómo escribir la parte del código de nuestro lenguaje de programación cuando tenga que ir a hacer un query, ¿no? Evitar hacer queries en texto plano, traer los queries de manera externa, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Los skills lo que van a hacer es que vamos a tener estas indicaciones hechas a la medida para nuestro proyecto. Entonces, por eso mi recomendación, mi consejo es escribir los skills. También podemos escribirlos apoyándonos en la IA. No tienen que ser tampoco todo hecho desde cero y escribirlo a pie, como decimos por aquí. Puede ser hecho con la IA, pero siempre somos nosotros quienes le estamos dando las indicaciones y estamos haciendo un skill específicamente para lo que necesitamos. Y rapidito doy un ejemplo muy, muy simple. Eh, Uno de los patrones que utilizamos en mi equipo de trabajo, y bueno, esto es debatible para cualquiera que maneje Go, puede tener sus motivos, pero bueno, así es como se definió en este equipo de trabajo. Y es que normalmente en Go se acostumbra que los packages, el nombre de los paquetes o los folders, como lo quieran ver, se escribe todo junto, ¿no? En minúscula, todo junto. Sin embargo, en este equipo, como menciono, se decidió que se va a escribir en camel case.
no, perdón, snake case, con un guión bajo, la separación con un guión bajo. Muy simple. eh, digamos que no está conforme al estándar más generalizado de Go, pero eso no indica que esté malo, simplemente ese es el estándar. Así que en nuestros skills está esa regla específica para que se acople a lo que tenemos. Así que por eso, escribe los skills, escribirlos todos desde cero, te va a ayudar a entender qué es lo que querés realmente y te va a ayudar a entender todas esas partes más específicas de tu proyecto. Asimismo, como menciono, escribir los skills, también yo me hice, ¿cuál sería el cuarto consejo que te puedo dar? Es dedicar mucho tiempo al famoso agents.md. Hoy en día casi todas las herramientas agénticas tienen un comando, un shortcut o algo que te indique cómo generar el agents.md o actualizarlo. Em, Muchas veces tenemos el comando pleca init o pleca, no recuerdo cómo es en otras. Con este va a generar un agents si no existe o lo va a modificar si ya existe. Y esto funciona como primer paso. Lo siguiente que deberías hacer es dedicarle mucho tiempo y más cuando son proyectos desde cero. No, perdón, al contrario. Cuando son proyectos que ya existen. En esos casos tenemos que dedicarle más tiempo a escribir todas las reglas que tenemos y todas las diferentes pues, patrones de diseño que queremos que siga la IA para que se acople a lo que realmente tenemos y como dije, no empiece a escribir y inventar diferentes formas de hacer la tarea. El agents.md con el tiempo ha perdido, bueno, no sé si lo ha perdido, pero ya no se habla tanto de ello. Y como dije, ahora tenemos estos comandos que lo hacen automáticamente, entonces cada vez pareciera que tiene menos importancia o relevancia. Es tanto así que pues sabemos que está ahí y listo, no le prestamos tanta atención, pero al menos a 2026, que es cuando estoy grabando esto, aún es importante. Así que como es importante, démosle la importancia y dediquémosle mucho tiempo. Bueno, cuando digo mucho tiempo es 1 o 2 días, ¿no? Pero literalmente es dándole la importancia necesaria. El siguiente consejo que quiero dar, este es un consejo muy curioso. Yo no lo aplicaba tanto. Con el tiempo empecé a hacerlo y, y me ha ayudado. La verdad es que sí he notado que hay una mejoría en cuanto a cómo la IA se apega a lo que yo quiero que realmente haga. Y es el de crear, cuando se pueda o cuando aplique, un PRD. Un PRD significa un Product Requirements Document, un documento de requerimiento del producto. Entonces, esta es una práctica que, como dije, no estoy inventando el agua hervida. Esto ya se hacía en la industria. Sin embargo, con la salida de la IA y con la popularidad, pareciera que nos dan la falsa sensación que no lo necesitamos, que solo le decimos a la IA, hace una página que se vea bonita y listo. No, aún sigue siendo, yo diría que incluso más importante hoy en día, porque el PRD puede servir como pauta para que la inteligencia artificial haga lo que tenga que hacer. Un movimiento que se está empezando a tener más auge hoy en día. Ya existía, pero sigue como tomando más fuerza, al menos entre los influencers de tecnología en Internet. Es el famoso Spec-Driven Development, algo así creo que se dice, o el Context-Driven Development. Básicamente es trabajar con IA y dándole mucho contexto, dándole todas las especificaciones que queremos y todos los requerimientos. Y aún me falta tal vez testearlo un poco más, esa nueva filosofía, bueno, nueva entre comillas, pero creo que esto se asemeja mucho a esto, ¿no? Tener un PRD donde tenemos todas las especificaciones que nosotros queremos que siga la inteligencia artificial y con este PRD poder, pues, dirigir a la IA. Básicamente es dirigirla, que vaya hacia donde nosotros queremos y que no empiece a alucinar. Así que, bueno, puede ser un poco, eh, tal vez si es un feature o una tarea muy pequeña, tal vez no la necesites. Obviamente, a veces solamente necesitamos decirle a la IA, ahí tengo un error en la línea tal, revisa en qué partes tiene que ser modificado. Y pues la IA va a modificar todos los archivos que sea necesario y eso funciona muy bien y la verdad es que nos libera en cuanto al tiempo, ¿no?
Pero cuando son tareas más grandes, eso suele pasar, em, un PRD puede ser una gran ayuda. Así que eso me lleva ¿qué número de consejos sería? Vamos a ver. Sexto consejo. Tengo 10 consejos. Vamos por el sexto. El sexto consejo que tengo es el de reducir el scope del feature o de la tarea, como lo queramos ver. Y este puede ser contraproducente al inicio. Pareciera que, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? En Internet donde vemos que alguien le dice a la inteligencia artificial, necesito una página web para una tienda de ropa y quiero que la hagas así, 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 que tenga estas secciones y que tenga esto. Y lo hace todo. Y la IA pues hace todo. Algo que nunca muestran del todo es cómo genera el código, cómo está el código realmente estructurado, cuáles fueron los patrones de diseño, cuáles fueron los naming conventions. Eso no lo suelen mencionar mucho, tal vez por encima. Y por eso es que no me parece que sea un gran ejemplo de cómo funciona la IA. Realmente lo más importante, bueno, no es lo más importante, dependiendo de la perspectiva. Para el cliente, para el dueño del negocio, para el CEO, lo más importante va a ser el producto, y es claro. Pero para nosotros que estamos a cargo de la parte tecnológica, lo más importante es que el producto tenga una base de código que sea mantenible, escalable y fácil de entender. Por eso es importante ponerle límites a la IA. Desde mi punto de vista, es mejor una IA un tanto limitada que dejar que la IA pues haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Reducir el scope es simplemente, ok, eh, decidir qué tareas vamos a utilizar. Y doy un ejemplo muy, muy particular, algo que estoy trabajando y creo que ya lo he mencionado en otros episodios, pero bueno, si sos nuevo en este canal, no importa, te lo menciono. He estado migrando diferentes servicios que estaban escritos en Python a Golang. Y bueno, no, cada quien tendrá sus argumentos, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? Etcétera. Pero bueno, esa es la tarea, la tarea. Tengo que migrarlos. Y cada servicio hecho en Python, al momento de traducirlo a Go, un solo servicio se va a traducir en múltiples microservicios en Go. Así que si yo hago todo de una sola pasada, voy a terminar con un PR o múltiples PRs en diferentes proyectos y es incluso complicado de llevar el hilo. Por eso, aquí es muy importante reducir el scope y analizar, ok, si yo cambio esta sección, este grupo de endpoints, este grupo de funcionalidades, ¿a dónde va a ir? Ok, va a ir al microservicio de cuentas, de pagos, etcétera, ¿no? Entonces, dedicarme a eso, dedicarme a un feature, a un dominio, si lo vemos como Domain Driven Design, y dedicarme solamente a eso. ¿Por qué es necesario hacerlo de esa manera? Yo diría que tiene varios puntos a favor. El primero es que es fácil para nosotros hacer un modelo mental de qué es lo que estamos haciendo en vez de seguir el paso de todos los cambios que están pasando a la vez. Nosotros no tenemos la inteligencia o el alcance de una IA. El segundo motivo que yo veo muy importante de por qué limitarlo es porque estamos trabajando, al menos la mayoría de las veces, estamos trabajando con más personas, con nuestros compañeros de trabajo. Y si tenemos la cultura que lo aconsejo encarecidamente, la cultura de los code reviews, cuando le presentemos nuestro PR a otra persona y tenga que leer el código, va a ser muy complicado que entienda todo el concepto, todo el contexto que nosotros ya tenemos. Y van a tener que ir y revisar todas las partes. Es muy complicado, les quitamos tiempo, se lo hacemos más difícil. Así que si tenemos un scope reducido y le decimos, bueno, estos son los cambios que tienen que ver con los perfiles de la empresa. Y pues, ok, ya tienen el contexto, perfiles, y vemos que los cambios son 4 archivos y pueden leerlo fácilmente. Entonces, trabajamos de una manera más fácil, todo fluye, se aprueba más fácil el PR, se publica más fácil el PR, todo es más fácil. Entonces, parece contraproducente o parece contraintuitivo porque la IA puede hacer todo al mismo tiempo, pero no. Realmente, mi consejo, al menos 2026, es reducir mucho el contexto para que no tengamos que lidiar con todo esto. Y como dije, creo que también aplica cuando no estamos trabajando con IA.
Cuando estamos trabajando nosotros mismos, pues nos dedicamos a una tarea en específico porque es más fácil, ¿no? Es lo mismo, sigue siendo igual. Eso me lleva al séptimo consejo, y este es un consejo que, para ser honestos, lo he estado aplicando recientemente. Y es imaginar que le estoy pidiendo todos estos requerimientos y tareas que le voy a pedir a la IA, imaginar que se los estoy pidiendo a otra persona que los realice. Y mi razonamiento con esto es el siguiente. Bueno, la IA no tiene memoria. Eh, si bien pareciera que tiene el contexto de todo, la verdad es que no. Lo que hacen los modelos agénticos y lo que hacen las herramientas agénticas es que tratan de leer los archivos necesarios y se los pasan como contexto a la IA. La IA me da una respuesta. Si le pido algo más, todo lo que había generado se lo devuelven a la IA y me vuelve a generar. Entonces, no tienen una memoria como tal. Por lo que cuando le estamos pidiendo a la IA que haga algo, es como si se lo estamos pidiendo a alguien por primera vez y no sepa nada de nosotros. En ese contexto, ¿cómo lo harías? Lo más probable es que antes de pedirle algo, le empezarías a explicar todo cómo funciona, o al menos las partes que son necesarias para realizar la tarea, para corregir el bug, para cambiar algo, ¿no? Le explicarías, bueno, esta es una aplicación que viene así, así, así. Y muchas de estas cosas ya van a estar solucionadas con el AgentsMD y con el Skills. Pero lo que es más específico de la tarea como tal, es necesario especificarlo bien, y especificarlo muy detalladamente en la medida de lo posible. A veces un prompt para mí tarda 10, 15 minutos escribir el prompt. No porque no encuentre qué poner, sino porque empiezo a recolectar la información que necesito y empiezo a editarlo y a escribir todos los casos que necesito. Si es posible agregar ejemplos, eso siempre ayuda, porque de esa manera la IA va a poder tener el contexto necesario y va a poder tomar la decisión. Eh, eh, Enlazado con eso, el siguiente consejo que tengo escrito por aquí es el de utilizar apoyo visual. De nuevo, si le estamos pidiendo a alguien por primera vez y le estamos dando el contexto, ayudaría mucho a agregar fotos, imágenes, ya sean imágenes de un mockup, de cómo queremos que se vea, o screenshots de qué creemos que está pasando y que debería corregirlo. No es lo mismo decirle a la IA el botón de salvar no funciona, no está bien colocado, a decirle analiza la imagen y el botón de salvar está un poco más abajo, y empezamos a darle más detalles, ¿no? Con la imagen va a poder analizarla la IA y va a poder planificar mejor un fix y cómo arreglarlo, ¿no? Así que, de nuevo, este es un consejo que yo personalmente lo estoy siguiendo desde hace relativamente poco, y tampoco es que sea pues algo súper metafísico y que estamos hablando con alguien. No, simplemente es, si tuviese que pedirle esto a alguien por primera vez, ¿qué información yo le daría? Y tratar de hacerlo de esa manera. Hay tareas que son muy fáciles, hay tareas que son más simples y no es necesario tener que especificar tanto, pero a veces sí. Y por eso lo hago de esa manera. Bien, el noveno consejo que traigo por aquí, y aquí ya nos estamos acercando al momento de ya interactuar mucho más con la inteligencia artificial, aunque bueno, todo el proceso hemos interactuado de una u otra manera. Pero el siguiente es planificar junto con la inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día es muy, muy común que las herramientas agénticas, así las voy a llamar, tienen un modo, sí, una forma de tipo planning, de tipo plan. Lo que hace es que empiezas a platicar con la IA, le das contexto, puede leer archivos de tu proyecto, pero no hace ningún cambio. Simplemente está revisando y no va a hacer ningún cambio. Y eso, en mi opinión, es muy poderoso. Es una manera de trabajar que nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra cambios innecesarios y nos permite poder iterar de manera muy fácil. Así que algo que yo siempre hago es, pues, todo lo que ya dije anteriormente,
Más en el momento en que estoy especificando todo lo que necesito que haga, le digo, ok, dame un plan de implementación. Me va a generar todo el plan y hoy en día ya las IAs y las herramientas que utilizan la IA utilizan o están hechas de tal manera que nos pueden hacer preguntas. Entonces, cuando nos están presentando con diferentes maneras de cómo hacerlo, me van a preguntar qué forma o qué metodología quiero que implemente. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con la parte del frontend, me va a preguntar si quiero que utilice React, Vue o Svelte. Muy simple, ¿no? Pero luego empieza a preguntarme otras cosas. ¿Necesitas que sea un estilo minimalista, un estilo más moderno, un estilo aquí, un estilo allá? Y me da los pros y contras. Eso es muy interesante porque incluso me ayuda a poder verificar o poder tomar decisiones que tal vez no tenía antes o incluso cambiar de opinión. Porque a veces me presenta algo, me ha pasado, donde le pido que haga algo de cierta manera, pero luego la IA me dice, ok, veo que me pediste esto, pero esta otra opción podría funcionar mejor por X o Y motivo. Lo analizo y si veo que tiene sentido, entonces le digo, está bien, cámbialo y hazlo de esa otra forma. Lo cual no ocurriría si entramos de un solo al modo de escritura donde puede hacer cambios. Porque no va a preguntar, va directamente a escribir. Y dependiendo del modelo del lenguaje que estemos utilizando, el modelo de la IA también. Algo que he notado es que dependiendo del modelo que estemos utilizando, nos va a dar más o menos resultado. Hace poco estuve probando lo que es Gema 4 y bueno, el modelo más grande de Gema 4, ¿no? Porque tiene diferentes versiones. Y la verdad es que funciona, pero no siempre. No me funcionaba para ciertas cosas que estaba utilizando, que eran un poquito más complejas, pero no tan complejas. Entonces, si tenés la opción de poder probar diferentes modelos, algo que yo mencionaba, creo que en un episodio anterior, era que yo estoy utilizando Olama Cloud y me gusta eso de poder probar diferentes modelos porque dependiendo del modelo vamos a tener diferentes resultados. Y bueno, si estás utilizando los más grandes, pues también, ¿no? Vas a notar que ChatGPT te puede funcionar para una cosa. Yo he visto que algunas personas utilizan ChatGPT para planificar, utilizan Cloud para escribir el código y luego utilizan Gemini para generación de mockups y cuestiones que tengan que ver con algo visual. Son flujos de trabajo de cada quien. Pero bueno, sí importa mucho el modelo. Sin embargo, cada vez, como yo mencionaba antes en otro episodio, yo siento que los modelos de lenguaje, a menos que sean modelos no tan de frontera, que sean un poco más pequeños, pero realmente con los modelos de frontera no hay tanta diferencia entre utilizar Codex y utilizar ChatGPT o Cloud. Con Cloud algo que siempre vamos a notar es que todo el mundo dice que es el mejor y que es el más inteligente. Y sí, obviamente encuentra bugs de Zero Day en diferentes proyectos open source y cosas muy interesantes. Pero realmente para lo que estamos utilizando no necesitamos algo como eso. No necesitamos que tal vez analice por 3 días seguidos la IA y que esté sin parar. Esa es mi opinión personal. Realmente no le veo yo la gran diferencia entre utilizar los otros modelos que existen hoy en día. Pero bueno, regresando al tema de planificar junto con la IA, eso es muy interesante porque te permite o te obliga, mejor dicho, a entender la tarea o el feature que estamos realizando. Me obliga a listar todos los pasos que deberían ser llevados a cabo para que cree el código, la IA. Y me ayuda también como una manera, una sesión de Robert Docking. Robert Docking es, pues, agarrar un muñequito y hablar con él como si fuera otra persona, pero ahora lo podemos hacer con la IA. Entonces, eso es muy, muy interesante porque al final de la sesión de planificación donde me da, me presenta opciones de la implementación, le pido cambios, me muestra diferentes caminos que podemos tomar y empiezo a hacer todo esto. Al final ya tengo un plan muy detallado que ya lo revisé y estoy seguro que cuando ya le doy el modo de escritura y le digo, ok, empezar con la implementación,
los cambios que voy a recibir son muy, eh, no se van a salir de los rieles que ya le había puesto, de las limitantes que le había puesto. Así que eso me lleva al último consejo que te doy. Y este es un consejo que siempre se ha dado y no cambia y lo sigo dando. Revisa y evalúa todo lo que genera la IA. Suena mucho, suena a que, bueno, entonces, ¿para qué? Si ya le dije a la IA que lo hiciera y ahora tengo que revisar, entonces, ¿cuál es el ahorro de tiempo? Pero yo creo que si empezamos a realizar estos otros consejos que te estaba dando, donde tenemos los skills, los agents, limitamos el scope, definimos los estándares, hacemos todo eso y luego tenemos un plan de implementación que está muy bien ejecutado, pues lo que vamos a revisar es más que todo que funcione y que no introduzca cosas raras, ¿no? Me ha pasado donde hay cambios que son muy grandes, o sea, que tienen un impacto muy grande en la aplicación, pero las líneas de código que tengo que revisar no son tantas, porque ya supo la IA qué cosas tenía que cambiar, dónde las tenía que cambiar y cómo hacerlo, ¿no? Ya solo me dedico a, bueno, voy a hacer integration test, voy a revisar que no se rompió nada de lo anterior y de esa manera, pues, creo que sí nos va a ahorrar mucho tiempo y también vamos a poder entregar un producto mucho más completo y seguro y escalable y todas estas cosas que queremos, ¿no? Que sea así. Pero bueno, em, pero bien, esos son mis consejos. La verdad es que, como mencionaba, creo que la IA ha ido evolucionando bastante y a mí me pasa a veces que siento que no empezamos a quedar atrás, pero la verdad es que no. Cuando notas, muchos de estos consejos realmente son consejos que si ya los seguías antes de los tiempos de la IA, me refiero a un PRD, setear estándares y todo esto, pues no cambia. Eso y probablemente ya lo tenías en tu proyecto. Así que no se trata de aprender o reaprender más cosas, sino más bien es de cómo podemos incluir a la IA en estos procesos que ya teníamos y tratar de entender que la inteligencia artificial no es magia, no es un botón mágico que nos hace todo, sino que tenemos que especificar muchas cosas, tenemos que preparar nuestro proyecto. Básicamente es eso, un proceso de preparación para que la IA pueda trabajar con ella. Si lo hacemos de esa manera, si seguimos estas reglas y nos obligamos a entender el negocio, entender las tareas que estamos haciendo, pues va a ser mucho más fácil trabajar con estas nuevas herramientas que vienen cada vez más poderosas. Así que bien, por ahora no tengo más que agregar. Quería que fuese un video más corto, no quería cansarte con todos estos puntos. Sin embargo, creo que te pueden ser de mucha utilidad y te pueden ser muy fáciles de implementar. Así que bien, sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos los que siguieron hasta aquí. Bye.